Ya, listo. Entonces, las dos evidencias que se van a explicar es el informe práctica sobre componentes de hardware y software de seguridad en red y el informe de implementación de políticas y controles de procedimiento que pertenecen a la guía de aprendizaje número 7. Entonces, vamos a revisar aquí la guía y en la guía, lo primero que hay que hacer, pues, es la lectura sobre hardware y software de seguridad en la red, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces, Ok. hay dos documentos que se comparten ahí en la guía sobre lo que tiene que ver con seguridad perimetral. Hay como un ejemplo de un proyecto sobre seguridad perimetral de la red, lo que hay que tener en cuenta, qué es la seguridad perimetral, ¿sí? Y hay otro documento sobre el diseño de la arquitectura de seguridad perimetral. En este caso, pues, para la industria de licores del Valle. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para hacer nuestro informe, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el proyecto de aplicación, que va a ser el edificio de 3 pisos, que hay 2 sedes de la empresa Interlimitada, ya tenemos un listado de componentes hardware y software en cuanto al tema de seguridad que se van a tener en cuenta para las dos sedes. Ya se hizo un listado de equipos de cómputo, qué sistema operativo se le va a instalar, qué herramientas de gestión de la red, qué herramientas para el tema de seguridad de la información vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se hace un informe que debe tener lo que ya se había hecho, el listadito de dispositivos hardware y software a instalar en las dos sedes, la topología que se va a utilizar, la topología propuesta, las ventajas y las desventajas de esa solución y las pruebas de funcionamiento. Y en cuanto al informe de práctica, entonces acá, en esta evidencia, se debe realizar, bueno, la lectura de este documento, que es sobre las políticas de operación de procesos de tecnología de la información y seguridad de la información. Este videíto sobre riesgos informáticos. Y hay que elaborar un listado con 10 ítems que comprendan un posible resultado del análisis de los riesgos de las empresas interlimitadas, ¿sí? Entonces, hacer como una matriz de seguridad de la información donde vamos a establecer cuáles son los riesgos altos, medios, bajos, ¿sí? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuál es ese impacto o esa amenaza que se puede presentar? ¿Cuáles son las áreas que más tendrían riesgo? Entonces se hace una matriz parecida a la que hay acá en el ejemplo, ¿sí? Entonces se hace una valoración de riesgos a partir de una matriz. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Entonces aquí la probabilidad es muy alta, media y baja. Y el impacto puede ser leve, moderado, alto. Entonces aquí están como el impacto, cómo se puede leer, ¿sí? Y, o se puede también por números, ¿no? Aquí está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si no existe conexión a polo a tierra, pues va a ser un impacto, una probabilidad de que no exista es una probabilidad baja. Y un impacto leve, ¿cierto? Que no existe instalación de un sistema eléctrico regulado, una probabilidad media de que no exista, y un impacto medio, ¿sí? Entonces, como que se hace una matriz de valoración de las posibles amenazas y la probabilidad y el impacto. Entonces, aquí está, MA para muy alta, A para alta, M para media, B para baja. El impacto catastrófico, la C, alto, moderado y leve. Aquí hay un ejemplo de matriz
y la idea es hacerle una matriz a la empresa Enter Limitada. Vamos a ver lo que es el componente hardware y software de seguridad en la red. Hardware y software de seguridad en la red. La seguridad de la información hoy por hoy es uno de los temas más importantes en el mundo tecnológico, debido al incremento elevado de los ataques cibernéticos a los que los usuarios están expuestos. Los smartphones pasaron de ser una moda a ser una herramienta de trabajo o un estilo de vida. Los ciberatacantes día a día se las ingenian para que los usuarios caigan en sus nuevas fechorías sin que estos últimos lo sepan. Es por esta razón que hay organizaciones que exigen tratar los datos, haciendo uso de estándares para disminuir esa brecha de riesgo. Bienvenido. Bueno, en el programa Gestión de Redes de Datos, el gestor de red no solo está encargado de la instalación y el diseño del cableado estructurado, sino está encargado de la parte más importante, que es la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, esa seguridad de la información, que va a ser tanto para los componentes activos de la red, también va a ser para cada uno de los dispositivos o equipos de cómputo que hayan en las empresas. Entonces, las redes ya las conocemos, pueden ser inalámbricas o pueden ser cableadas, y el uso del Internet, pues, ha hecho que la seguridad de la información sea un elemento muy importante a tener en cuenta. Algunos ataques que se pueden presentar, algunos de los elementos que se pueden utilizar en seguridad de la información son los IDS, que son los sistemas de detección de intrusos, ¿sí? Entonces, esos IDS, que son un software que se instala, me permite verificar qué personas son de la empresa, y para eso pues hay que hacer un listado del personal y a cada uno se le debe asignar un usuario y una contraseña único. De manera que esos IDS me sirvan para monitorear y detectar qué personas externas de la empresa se están conectando. Los elementos más importantes a tener en cuenta en la seguridad van a ser la integridad, que es la característica de mantener los datos sin modificaciones no autorizadas. Si hay violación de integridad, es porque un empleado o una persona externa ingresó y manipuló información. Entonces, la integridad es uno de los elementos que se deben garantizar. La confidencialidad es porque los gestores de la red deben garantizar que los datos van a ser privados, que solamente pueden acceder a esos datos las personas autorizadas en la empresa, ¿sí? Entonces, siempre se va a guardar confidencialidad, tanto de la información como de los datos que personas o clientes le puedan dar a la empresa. Disponibilidad es la capacidad de garantizar que el sistema va a tener acceso a los datos, a las bases de datos, a las plataformas, cuando se requiera. Es decir, todo el tiempo, si la empresa necesita 24/7 esa disponibilidad, se debe garantizar. Hay algunos ataques a la seguridad de la red, como, por ejemplo, vamos a ver este videito, cuáles son los ataques más comunes. Ataques a la seguridad de la red. Se da cuando se saca provecho de una vulnerabilidad de un sistema de información para ocasionar daños por parte de terceros y con intenciones desconocidas para el administrador del sistema. Existen numerosos tipos de ciberataques. A continuación, se describen los más conocidos. Malware. Se denomina también software malicioso, por la traducción del inglés malicious software.
Al ingresar en un equipo, tiene como función dañarlo de diferentes maneras. Virus, tipo de programa o código malicioso escrito para modificar el funcionamiento de un equipo, propagarse de un equipo a otro e infectar las aplicaciones del mismo. Worms, gusanos, programas de software malintencionado, el cual se propaga sin intervención del usuario, se activa de forma automática y sin ser visto, extendiéndose a otros sistemas informáticos por medio de las redes. Troyanos, tiene la apariencia de un programa confiable, pero esconden otro tipo de malware que se instala automáticamente para asumir el control total del equipo. Keyloggers, registran y captan todas las pulsaciones del teclado y esta información se emplea para conseguir contraseñas y datos de la víctima. Spyware. El objetivo principal de este malware es el robo de información. Adware. Muestra publicidad al usuario a través de banners, pop-ups y nuevas ventanas en el explorador. En muchos casos, el objetivo secundario también es obtener información sobre la actividad del usuario en la red. Ransomware. Es el tipo de ataque más común en la actualidad. Se basa en el cifrado de los datos, restringiendo el acceso a los archivos del equipo para pedir un pago por el rescate de estos, en la mayoría de los casos en bitcoins. Esos son algunos de los ataques de seguridad a los que se ven enfrentados la información. Los ataques pueden ser pasivos o pueden ser activos. ¿Sí? Cuando son pasivos, se hace en lo referente a lo que es la configuración de mecanismos de seguridad. Entonces, el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha o monitoriza, ¿sí? Para obtener información que está siendo transmitida. Por lo general, su objetivo es la interceptación de datos y el análisis de tráfico. Es una técnica muy sutil para obtener información de la comunicación. Entonces, puede consistir en obtener el origen, obtención del origen y del destinatario, control del volumen de tráfico, control de horas habituales de intercambio de datos, ataques pasivos. Bueno, los ataques pasivos son un poco difíciles de detectar. Y ya los ataques activos son aquellos que involucran modificación de los datos o robo de datos, ¿sí? Entonces puede existir degradación fraudulenta del servicio, modificación de mensajes, repetición, que es cuando capturan datos y repiten mensajes, o suplantación de identidad. Algunas herramientas de seguridad que el gestor de red debe tener en cuenta, que finalmente pues es el que va a estar encargado de garantizar la seguridad de la información de la empresa. Entonces, esas herramientas de seguridad pueden ser, acá está. Entonces, esas herramientas se pueden utilizar para analizar la red. Entonces, búsqueda de equipos en la red, hacer barridos de los puertos, analizar los resultados para poder exponer las deficiencias de seguridad. Algunos de los más utilizados son los Satan y Sign, pues son software de algunos gestores de la información. Hay Nexus Profesional, hay muchísimas aplicaciones, tanto pago. En cuanto a una empresa, pues sí se recomienda una aplicación de pago, ¿no? Aquí hay otra herramienta que es el analizador de paquetes, que capta todos los paquetes que llegan a la tarjeta de red, como lo es el Wireshark. Dispone de una interfaz gráfica, es muy fácil de utilizar. Entonces, siempre se recomienda como hacer el uso de esas diferentes herramientas. Se recomienda que todos los usuarios de la empresa estén autenticados y que haya un sistema de autenticación. Que haya un sistema de autorización también, ¿sí? Dependiendo del rol que ocupa la empresa, que haya un sistema de autorización, que se hagan auditorías. Esas auditorías son esos estudios que comprenden el análisis y la gestión de los sistemas llevados a cabo por profesionales, y estas son para identificar
se hace pues una matriz de análisis de riesgo y con ella se pueden identificar las vulnerabilidades que se pudieran presentar para hacer ajustes antes de pronto de tener alguna pérdida de información. Las auditorías pueden ser forenses, auditoría de código, auditoría web, auditoría o la actualización de dispositivos, hacking ético, auditoría de redes, auditoría física. Se recomienda siempre el cifrado de los datos, el cifrado de redes LAN inalámbricas, que es un elemento que se utiliza en cuanto a seguridad de una red inalámbrica. Y los tipos de cifrado en cuanto a autenticación de contraseñas puede ser el cifrado web o el cifrado WPA. El que se recomienda es el cifrado WPA, ¿sí? El PA2. Entonces, este es un tipo de cifrado mejorado, que es cuando nosotros digitamos una contraseña en las redes inalámbricas. Entonces, este es el tipo de cifrado que se utiliza. Pero también hay WPA2 personal, WPA o radios. Este radio es el que es específico para empresas. Filtrado de paquetes, los firewall, esos son componentes tanto de hardware como de software que sirven para evitar ataques de servidores en redes privadas. Estos firewall permiten al administrador de la red definir como un embudo y colocar como las páginas que no se desean, a las que no se les permite acceso, ni de adentro para afuera, ni de afuera para adentro, ¿no? Permiten monitorear la seguridad. Entonces, mantener un firewall activo y tener un firewall físico es una estrategia muy buena en cuanto al tema de seguridad. Un sistema de detección de intrusos, IDS, que fue el que mencionamos al comienzo, pues es un software que se implementa para detectar actividades inadecuadas, incorrectas o irregulares de personas no autorizadas. ¿Sí? La funcionalidad, pues esa funcionalidad de ese sistema es el análisis detallado del tráfico de la red, el uso de los dispositivos y evaluar qué personas son las que están accediendo, a qué páginas están accediendo. Cualquier sistema de detección de intrusos, cual sea del tipo o el funcionamiento, se debe contar con las siguientes características, y es funcionar continuamente sin supervisión, es decir, instalarlo en un servidor o en cada uno de los equipos de cómputo, configurarlo, y él debe, pues, enviar las alertas de seguridad que se le configuren, ¿no? Ser tolerante a fallos, ser resistente a perturbaciones, imponer mínimas sobrecargas sobre el sistema, observar desviaciones sobre el comportamiento estándar de la red, o sea, todas las páginas que los usuarios estén usando, fácil adaptabilidad y que nos ayude a identificar de dónde provienen los ataques, ¿no? Entonces, para eso se utiliza un sistema de detección de intrusos. ¿Qué es una vulnerabilidad y qué es una amenaza? Entonces, una vulnerabilidad es la debilidad de cualquier tipo que compromete a la seguridad de un sistema informático. Cualquier debilidad. Y una amenaza es el escenario en el que una acción o suceso, ya sea deliberado o no, comprometa la seguridad del sistema informático. Entonces, cuando en un sistema se le detecta una vulnerabilidad y existe una amenaza asociada a dicha vulnerabilidad, puede ocurrir el suceso o evento y ahí se va a producir que el sistema esté en riesgo. Si el evento se produce y el riesgo que era probable ahora es real, el sistema informático sufrirá un daño y habrá que valorar de forma
cualitativa, que es qué sucedió, qué fue lo que sucedió en cuanto a las observaciones, o cuantitativa, qué cantidad de información se perdió, y a esto se le llama un impacto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Entonces, si ese evento, es decir, un evento producido en el sistema informático que constituye una amenaza asociada a una vulnerabilidad de un sistema, produce un impacto. Si se quiere eliminar la vulnerabilidad del sistema o se quiere disminuir el impacto, se deben establecer unas medidas, defensas o salvaguardas, ¿sí? Que esas se establecen en el sistema de gestión de la información. Las vulnerabilidades se pueden agrupar en función del diseño, es decir, la debilidad en el diseño de los protocolos o las políticas de seguridad deficientes o inexistentes. La implementación, que hubo un error en la programación o que dejaron puertos abiertos, descuido de los fabricantes, o el uso, ¿no? Entonces se pueden agrupar en diseño, implementación o el uso, que hubo un uso inadecuado, un desconocimiento o una disponibilidad de herramientas que facilitaron el ataque. Las vulnerabilidades se pueden conocer como vulnerabilidad del día cero. Es aquella vulnerabilidad para las cuales no existe una solución conocida, pero se sabe cómo explotarla, ¿sí? Entonces, esa vulnerabilidad del día cero es porque no hay una solución conocida. Y las vulnerabilidades conocidas están en las bases de datos, pues ya han sucedido ataques de este tipo, entonces ya hay bases de datos que se pueden comparar y detectar y revisar cuál es esa solución. Algunas de ellas son desbordamiento de buffer, es cuando un programa no controla la cantidad de datos que se copian. Condición de carrera, cuando varios procesos acceden al mismo tiempo a un recurso compartido. Error de formato de cadena. Cross-site script. Inserción SQL. Vulnerabilidad de denegación del servicio. Ventanas engañosas. Entonces, esos son algunos tipos de vulnerabilidades que se pueden presentar. Análisis de seguridad de la red. Entonces, ese análisis de seguridad se debe realizar para detectar esas irregularidades, esos comportamientos inusuales de usuario, esas amenazas que se puedan tener. ¿Sí? Entonces, el análisis de seguridad de la red se hace para detectar irregularidades, comportamiento inusual de usuarios y demás amenazas. Se almacenan datos de la organización, se convierten en información accionable de manera que los profesionales de TI puedan minimizar los riesgos. Siempre un análisis debe incluir los siguientes aspectos: un control adicional de seguridad para la nube y para aplicaciones móviles, proteger la organización con información en tiempo real, mejorar la visibilidad para el departamento de TI, monitoreo constante del tráfico entrante y saliente, y siempre potenciar a los equipos de TI. Siempre se debe buscar eso en cuanto a seguridad de la información. El análisis de riesgo. Un riesgo es la magnitud del daño por la probabilidad de que este suceda, ¿no? Es qué tan grave puede ser el daño por la probabilidad de la amenaza, ese es el riesgo. Aquí hay un ejemplo de matriz de análisis. Entonces aquí tenemos una probabilidad de amenaza
que vendría a ser frecuente, probable, mediana, baja, insignificante, y una magnitud del daño que se mide del 1 al 5. Entonces, a esto se le llama análisis de riesgo. ¿Qué tan probable puede ser y cuál sería la magnitud del daño? Entonces, por ejemplo, el que los equipos de cómputo tengan el antivirus desactualizado. ¿Qué tan probable puede ser? Yo diría que bajo. Es muy bajo que el antivirus esté desactualizado porque esa es una tarea que se debe realizar automáticamente, ¿no? Pero ¿cuál es la magnitud del daño si el antivirus está desactualizado? Pues puede ser una magnitud entre 6 y 8, ¿cierto? Porque un antivirus desactualizado o un antivirus inactivo, pues es una puerta para que pueda entrar cualquier persona maliciosa. Y a esto se le llama análisis de riesgos. Estableciendo esa matriz de análisis de riesgo, pues luego se establecen unas matrices de control. Esas herramientas pues posibilitan la efectividad de una gestión de un riesgo adecuado. Permite identificar cuáles son las actividades que la organización o la empresa debe realizar y clasificar los riesgos. Entonces, aquí hay una matriz de riesgo graficada. Entonces, por ejemplo, robos, virus, incendio, falta de corriente, compartir contraseñas, ¿sí? Entonces, probabilidad de amenaza en cuanto a criminalidad, sucesos físicos o negligencia. Aquí está la magnitud del daño del 1 al 20, creo, y está la probabilidad. ¿Sí? O sea, ahí hay como un ejemplo de matriz. La estimación de la vulnerabilidad es la probabilidad que tiene un sistema de sufrir probables pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser físicas o de software. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos de la seguridad? Los requisitos mínimos de la seguridad es que todos los equipos deben contar con un parche en el sistema operativo, instalar las actualizaciones. El sistema operativo preferiblemente debe tener una licencia. Debe haber seguridad en los servicios de red. Se deben utilizar contraseñas robustas. Utilizar un cifrado para la autenticación. Proteger el software. Actualizarlo. Tener el antivirus, el firewall. Y en cuanto a la seguridad física, proteger físicamente el sistema. Solamente las personas autorizadas pueden ingresar a los cuartos de equipos, tener los portátiles, los computadores y todo dentro de un ambiente seguro. Y estar revisando siempre las actualizaciones de la política de seguridad de la información. Entonces, esos son como los elementos más importantes a tener en cuenta. Y ya cuando tengo establecida una matriz de análisis de riesgo, pues comienzo a hacer el plan de implementar, ¿no? Y para implementar, pues debo tener claro qué se va a proteger, cuáles son las regulaciones gubernamentales que se deben seguir, cómo se va a auditar ese plan de seguridad y qué herramientas se van a utilizar. Entonces, para establecer esas políticas de seguridad, pues se hizo primero el análisis de riesgos, se programan las reuniones con los departamentos, se les indica o se les informa a los personales cuáles van a ser esas políticas que se identificaron en la matriz, cuáles son esas acciones que se van a llevar a cabo, cuáles son los procedimientos que se va a monitorear, cuál es el software que se va a utilizar. Y pues se establece un plan de trabajo. Un plan de trabajo donde primero se hace una identificación, una evaluación de riesgos, se prioriza la protección
a todo el departamento y se toman las medidas necesarias. ¿Y cuáles son las recomendaciones en la implementación de esas políticas? Pues usar un gestor de contraseñas, valorar la encriptación de datos, usar el escaneo de credenciales de ingreso a la empresa, administrar las cuentas privilegiadas y tener en cuenta todas las normas y procedimientos que establecen las políticas de seguridad. En Colombia se usa la NTC ISO 27001, que es la norma colombiana utilizada en cuanto a todo lo que tiene que ver con seguridad de la información. Lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, esa norma tiene como objetivo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información con base en la NTC ISO 27001. Y aquí lo que se hace es evaluar los riesgos aplicando los controles existentes. Para de este modo lograr una reducción y eliminación total de las posibles vulnerabilidades. Entonces tiene una estructura de alto nivel llamado también el anexo SL. Entonces aquí está como el contenido de la norma de la NTC 27001. Es importante que lo conozcan porque pues esta es la norma que se tiene en cuenta en las empresas para establecer las prácticas, controles de un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta para el desarrollo de esas dos evidencias. La evidencia número 1, que va a ser un informe, primero el listadito de los dispositivos hardware y software que se van a tener en cuenta, la topología, ventajas y desventajas de la solución propuesta en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad perimetral, ¿sí? ¿Cómo vamos a establecer esa seguridad perimetral en la empresa? ¿Cuál es el diseño de arquitectura de seguridad? ¿Cuáles van a ser esas políticas a tener en cuenta? Y la segunda evidencia va a ser la matriz de análisis de riesgo. Entonces, una matriz donde se va a hacer la valoración de riesgos. Entonces, ahí hay dos ejemplos de matrices, tanto de impacto como de valoración del riesgo. Entonces, hacen la matriz en la segunda evidencia y la segunda evidencia debe tener la matriz y las normas que van a utilizar. Entonces, hay que hacer un resumen de la norma. ¿Cuál norma? La NTC 27001, que es la norma colombiana que establece todo en cuanto al sistema de gestión de seguridad de la información de una empresa. Entonces, esas son las dos evidencias a realizar. Ese es el material que se debe revisar. Ahí están los anexos también para revisarlos. Y también están estos videitos a tener en cuenta en cuanto a lo que se debe presentar con qué son los riesgos informáticos. Vamos a verlo aquí rápidamente y con esto se termina esta sesión. Entonces vamos a ver lo que es un riesgo informático. Entonces se entiende como riesgo informático un estado de cualquier sistema que nos indica que ese sistema no está libre de peligro, daño, no está libre de peligro, ¿no? Entonces, eso es un riesgo informático. Hay diferentes tipos de riesgos. Entonces, los riesgos pueden ser riesgos de integridad, de relación, de acceso,
de utilidad, de infraestructura y de seguridad en general. Y aquí el video pues nos explica cada uno de los diferentes riesgos a los que estamos asociados. Listo, entonces ahí les dejo el videito para que lo revisen con calmita, lo lean. Aquí están los documentos que hay que leer en cuanto a las políticas de seguridad de la información. Acá están algunas leyes que establecen las políticas de seguridad de la información. Hay un glosario donde dice qué es una amenaza informática, qué es un análisis de riesgo. ¿Sí? Entonces también es como importante este documento. Y está lo que es la arquitectura de seguridad perimetral y lo que es seguridad perimetral. Entonces, esta es la evidencia a realizar. Entonces, no sé si Cristian tenga alguna pregunta. No, señora, instructora, pues no sé si de pronto su merced tenga la clase de pronto de la guía número 6, que yo vi ahí, como ahí, que la vez pasada el compañero preguntaba, no sé si de pronto la habrá... ¿De la guía número 6? Sí, es que, pues digamos, ya tengo todo listo para hacer, solamente, o sea, realmente me falta hacer los videos de la guía, creo que es la número 5, que son los videos de, como tal, de los sistemas Yo operativos les y eso. compartí, yo les compartí un video sobre la configuración de los equipos, software de VoIP. Ah, ¿Sí? eso, ¿Esa? sí, señora. Sí, yo les compartí un videito. Si quiere, escríbame ahí al WhatsApp un hola y se lo comparto. El video Ah, que hizo listo. uno de sus compañeros. Ah, listo, perfecto. Sí, es como para tenerlo ahí, para cuando ya lo vaya a hacer, pues no tener, digamos, ningún inconveniente. Sí, listo, sí, señor. Listo, entonces esa es la evidencia que hay que desarrollar, pues básicamente es todo sobre seguridad de la información, como ya el diseño que se va a hacer en la empresa Enter Limitada, cuál es el diseño de hacer la matriz de análisis de riesgo y luego cuáles van a ser esas políticas de seguridad que se van a implementar, qué software se va a utilizar, ¿cierto? Y qué recomendaciones se deben seguir a nivel general, ya bien sea para esa empresa o para cualquier otra empresa. ¿Listo? Listo, Y qué listo, sí, señora. normatividad se utiliza. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. Nos veríamos nuevamente en 15 días para, no en la otra semana no tenemos sesión, sino hasta en 15 días para ver, hacemos un corte hasta ahí cómo vamos y qué dudas tienen hasta el momento. Ah, listo, perfecto, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias y le deseo una feliz noche. Bueno, igualmente, profe. Gracias.